Este, Se trabó. este estado de emergencia al que han apelado algunos alcaldes, pues ha motivado una serie de crisis y por ello consideramos que necesariamente tendrá que tratarse en este conversatorio. Estamos reintroduciendo la presentación del segundo conversatorio sobre la perspectiva de la gestión municipal 2020-2024. Y para ello tenemos el inicio de este conversatorio con la intervención del doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, experto constitucionalista. ¿Cuál es su perspectiva de esta gestión recién iniciada? Adelante, Trajano. Bueno, saludarles a todos, incluyendo al de Cabañas Tomás Ramírez, que me parece que es el caballo de Troya que todavía queda en el proceso. No, si no soy. No. Bueno, es una persona auténtica. Perfecto. Me excusa, bien, pero eso es parte de la tecnología, es la magia y a los retos que tendremos que seguir, pues, afrontando y verificando lo que es este cambio, este paradigma que nos trae el coronavirus. Yo voy a reiterar ya algunos planteamientos que he hecho de manera pública en el sentido de la prostitución de que está siendo objeto la ley 176-07 de los ayuntamientos, la ley que rige el entorno municipal, una ley por demás avanzada, y por eso hemos planteado que es una especie de ley nominal que en su momento pues nos quedaba grande y posiblemente hoy todavía, pero tiene garras porque la misma impone penas hasta de 10 y más años. Es una ley extraordinaria. Fíjense que aun cuando la Constitución no había ni siquiera considerado el tema del referéndum y el plebiscito, ya esta ley del 2007 ya lo tenía previsto y hubo entonces un precedente en Cotuí donde se celebraron un plebiscito en función de esa ley, que aun cuando lo tenemos en la actualidad en la Constitución, ni siquiera se ha logrado una ley de desarrollo para lo mismo. Entonces vemos cómo lamentablemente, porque hablar del alcalde de Higüey, Cholitín, una persona a mi juicio ilustrada, un jurista, una persona con experiencia de Estado, con libro en el ámbito constitucional publicado, Abel Martínez en Santiago, que se erigió en una especie, pues si se quiere, de semicacique, un mandato de 100 días, investido de poderes especiales, los regidores anteriores, y así hemos visto cómo sigue esa sinfonía, ese concierto desafinado, que se extiende al de Santo Domingo Norte, que bastante problema tiene con el tema de Duquesa, que también se hizo un exdiputado y abogado, se hizo también agenciar de la sala capitular la posibilidad de esos poderes extraordinarios en el marco de su estado de emergencia que ellos han venido decretando. Lo mismo vemos ya de forma más reciente también un abogado, el de los Alcarrizos, que también incurre en el mismo hierro, en la confusión, en la barbaridad de decretar un estado de emergencia, extrapolando lo que son sus funciones y facultades a la de la poder ejecutivo encarnado en la persona del presidente, lo cual es una facultad excepcional que en un régimen de sección, como son los estados de sección, los artículos 262 al 266, la ley 21-18, que le da desarrollo y cobijo a esta temática, dice que es una función estrictamente del presidente de la República, que investido de esos poderes especiales de manera temporal por 17 días, que es el término que después de una prórroga sucesiva, permite la ley 21-18, que sea la misma cantidad de días. La misma cantidad o menos, porque es una de las características del estado de excepción. El componente de la temporabilidad, porque no puede, en modo alguno, el Congreso abandonar lo que es su facultad de fiscalización, de seguimiento, de equilibrio de la democracia, como tampoco deberán hacerlo los regidores a la hora de estar firmando cheques en blanco de manera ilegal, de manera irregular. Y digo que se trata de una confusión porque en el contexto de la ley, como bien observara Julio César de la Rosa,
el artículo 21 lo que hace es que pone una camisa de fuerza y sus correspondientes numerales listan en las formas que deberán gastarse los recursos del ayuntamiento. Hasta un 25%. Pudiera ser menos. Hasta un 25% es el máximo para la contratación de trabajadores. Hasta un 31% para otros renglones, servicios, algunos gastos ordinarios. Y así sucesivamente. Entonces el párrafo 2, de manera concreta, dice, bueno, si tú te haces aprobar de tu sala capitular por 2/3 partes, el que te permitan que en los casos del numeral 1 y el numeral 2, o sea, gastos ordinarios del 31 y los trabajadores, tú puedas, como alcalde, darle un manejo discrecional a esos renglones y ese presupuesto que tú tienes en el marco de una emergencia, de un desastre, en tu comunidad, un ciclón, cualquier ámbito de fuerza mayor, tú puedas entonces correr discrecionalmente lo que son esa camisa de fuerza, ese porcentaje. Bueno, si es un 25% para trabajadores, tú puedes, si necesitas más gente para recoger la basura, para intervenir, más bomberos, para el rescate, pues tú puedes entonces, no un 25, sino un 35, un 40, que tendrá que recortárselo a los otros renglones. Es lo único, es la única capacidad, con penas hasta de 5 años, si se inobserva lo que es la aprobación por parte de la sala capitular. Es la única capacidad que tienen los regidores, que tienen los ayuntamientos. No así lo que están haciendo, que es abrogarse poderes extraordinarios para entonces actuar a sus anchas con algunos aspectos que parecería, o creen ellos, como bien observara fuera de cámara el Desiderio, que tienen una especie de patente de corso en las manos y que con esto pueden operar al margen de la institucionalidad y la legalidad, que tampoco es lo que hace un estado de emergencia, incluso para el propio Poder Ejecutivo. Lo que te da es condiciones especiales, como observara, como apuntara Julio César, no para comprar, no para licitar una carretera o una obra que no sea prioritaria, que no tenga que hacerse de emergencia, de urgencia, como lo sería, señores, un hospital de estos hospitales rápidos, como lo sería la compra de suministros, cuestiones, si se quiere, menores, en donde te liberan de un aspecto del régimen y del seguimiento burocrático para que a partir de esa realidad, entonces tú puedas operar libremente y de manera oportuna y eficiente, resolver cualquiera de esos aspectos. Vemos ahí cómo hay un desconocimiento mayúsculo por parte de los alcaldes, que no sabemos a veces si desconocimiento qué, porque reitero, esta gente estaría llamado a hacer foro de luz en su accionar, porque son los entendidos en la materia, deberían ser el ejemplo a nivel nacional y lamentablemente entonces que no lo sean y que estemos hablando de personas que tienen pues un conocimiento y que tienen una experiencia de Estado luenga. Entonces, de ahí que eso nos llama y nos invita a más preocupación. Y también recriminamos, condenamos por parte de los partidos políticos que llevan un alcalde y después lo sueltan, no le dan un seguimiento. Vimos positivo que Abinader pues lo pusiera ahora a firmar un código de ética. Creo que debe ser un mayor accionar de someter a esta gente a una inducción, a un seguimiento de educación continuada en el orden de la función pública, de la organización administrativa del Estado, de su función en el orden municipal, para que puedan tener un ejercicio no solamente transparente, sino además eficiente e institucional, porque conozcan o manejen esto. Pero los alcaldes son sueltos, son dejados, porque se erigen ellos mismos, parecería que en cacique no quieren el escrutinio, no quieren el seguimiento, y de ahí entonces que este espacio, este escenario, es más que propicio para hacer esa advertencia de que estarían operando al margen de la ley, de que no tienen capacidad alguna, como han planteado algunos, incluso de cerrar comunidades. Estas facultades están reservadas única y exclusivamente al presidente de la República, lo que es la limitación de algunos derechos fundamentales, como lo sería de la libertad de tránsito, que hay un caso ahora mismo bastante emblemático en Higüey, porque hay la coalición parecido a lo que se dio en Puerto Plata, de dos derechos fundamentales, la libertad de culto, la libertad religiosa por un lado, y por el otro entonces el derecho a la salud. A la hora de tú hacer una ponderación de cuál pesa más, de cuál derecho tiene que sucumbir ante otro, porque no hay derechos absolutos y aún sean fundamentales, y mucho menos bajo estas condicionantes especiales de un derecho, de un estado de emergencia. Entonces es correcta la acción del Ministerio Público cuando cierra la iglesia, cuando detienen a la pastora, e incluso el tema de la multa, porque aún cuando es el espacio más sublime, más grande de conexión de espiritualidad que pueda tener una persona a la hora de alabar a Dios, algo que nosotros suscribimos y apoyamos, aún todo esto
hay entonces que reinventarse y usar esta mecánica que estamos nosotros, por ejemplo, ahora mismo utilizando con este conversatorio. Hay muchos que están haciéndolo por Instagram Live, por Facebook. O sea, la iglesia tiene que reinventarse, tiene que aprovechar la tecnología y predicar de que cada espacio, cada momento, pues sea un templo. Porque a la hora de tú evaluar libertad de culto, derecho de la salud, en uno y en otro lado, tiene que pensar más el derecho a la salud, porque no es un tema ni siquiera de los cigüeyanos, no es un tema de la provincia de la Altagracia, es un tema de todos los dominicanos que pueden verse expuestos ante la expansión del contagio del coronavirus. Es un tema de salud pública, no es un tema que va a afectar solamente esa congregación evangélica, religiosa o la provincia en sentido particular, no, es a todo, porque hay un efecto de traslación, de conexión, de libertad de tránsito, aunque sea gradual o parcial, que nos lleva a que estemos nosotros juntándonos con otras personas y entonces expandir el contagio, que en definitiva sale de los bolsillos del pueblo dominicano, lo que es el cuidado, las pruebas rápidas, toda esta mecánica en que tiene que incurrir el Estado dominicano, el gobierno, para tratar de atenuar el tema de la expansión del coronavirus, que como dicen, no ha llegado el pico, esto se va a recrudecer. Yo, por ejemplo, diferente a los planteamientos de muchos que escuché ahorita, creo que no, creo que después de uno hacer una evaluación, habrá que reabrir la economía, porque esto no se va a acabar ahora y no podremos estar confinados, no podemos estar trancados, tenemos que aprovechar la experiencia de otros países. Hay algunos que como políticas públicas han asumido lo que es la inmunidad del rebaño, ya se está planteando de que el que le vaya a dar, le dará, pues, lo que hay que tener el tratamiento, las condiciones para que eso pueda cambiar, para que eso pueda mejorar, pero aprovechando el efecto didáctico que hemos tenido, de que la gente empieza a coger conciencia de los bancos, de las farmacias, de los supermercados, donde no se están infectando, empecemos entonces con un protocolo en todos los ámbitos para gradualmente empezar a abrir la economía, porque no podemos escondernos, no podemos guardarnos toda la vida, porque si no nos mata el coronavirus, entonces nos va a matar la economía y vamos a encontrar un país que no habrá cómo ensamblarlo, cómo relanzarlo de nuevo. Entonces yo finalmente lo que espero de los ayuntamientos es que reencaucen, enruten por el orden de la institucionalidad lo que es su accionar, que se sienten con cabeza fría, que se olviden de que ya no están en campaña, porque hay muchos que parecería que creen que están en campaña todavía. No se han desconectado, no han despertado, no se han sentado todavía, no han calentado bien el sillón, el espacio que le corresponde y que le queda mucho tiempo, 4 años, y que con cabeza fría se sienten de manera prudente a tomar la decisión, la determinación, a conocer todo el proceso. Ahí vimos la barbaridad que hizo el de Cotuí, que han la gente de Puerto Plata, porque hay un desconocimiento mayúsculo de lo que es esa función. Entonces yo creo eso, que los que tienen eso, desconectarse de lo que ya no es su realidad. Ya ellos son alcaldes y como tales tienen que obrar con prudencia, saber que no son ya de un partido en particular, sino de un pueblo, de una comunidad, y actuar entonces para la colectividad. Creo que sí, que el coronavirus debe ser parte de esa emergencia que tienen que asumir a la hora del conocimiento, pero apegado del conocimiento y seguimiento y la asistencia en este tema, pero apegado a las condiciones y facultades que irradia el Poder Ejecutivo, que es quien encarna esa función especial, no prostituyendo la ley como lo han estado haciendo en la actualidad. Perfecto. La participación del doctor Trajano Vidal Potentini. Vamos a pasar ahora, para ir equilibrando la región, a el ex regidor Amable Cordones. Adelante, Amable. Un aplauso. Aplauso, aplauso. Bien. Sí, adelante, Amable. Sí. No se escucha, Amable. Enciende el micrófono. Ahí. Ok. ¿Ahí? Sí. Ahí está, ahí está. Ok. Perfecto. Nada, escuchaba a mi antecesor, es una exposición brillante. El negro de WhatsApp. Yo creo que el coronavirus ha sido ese gran maestro que ha venido y nos va a dejar una gran enseñanza
en todos los órdenes de la vida, en el plano de la salud, en el plano de los negocios, en el plano de la vida social, en el plano de la administración. Nos va a requerir de una actualización a todos. Y yo creo que los alcaldes fueron agarrados en su buena intención, entiendo yo, la gran mayoría, y quizá en algunos, en la mayoría de conocimiento de lo que es la ley, de lo que es el artículo 262, de lo que es la ley 17607, y de verdad que tiene que haber un recauzamiento de lo que es el orden constitucional para que se pueda hacer verdaderamente no lo que uno desea, sino lo que se debe hacer. Che, disculpen, ¿alguien conoce a Marcelo? ¿Cuál será ahora? Continúa. Sí, pues Sí. bien, para que haya un retomar del camino, del proceso legal de lo que es la Constitución, y verdaderamente que es situaciones difíciles la que algunos alcaldes, que eso no justifica nada, pero en la situación que algunos alcaldes encontraron, van a tener que van a ser ingenieros, y siempre la recomendación es que se respeten los procesos legales, que se respeten las leyes, que sí, un ayuntamiento no puede estar nunca comparado con lo que es el Estado Dominicano. Y si la ley requiere que sea a través de lo que es el Congreso de la República, como lo dice el artículo 261, y la misma ley te confiere, entonces podemos actuar con ese principio de la ley y aprovechando de esos beneficios que sí que nos brinda la ley en el orden jurídico. Pero es situaciones muy difíciles que van a enfrentar muchos alcaldes, el caso de Higüey, que va a tener que reingeniársela verdaderamente para poder salir a camino, porque hay condiciones que salieron de lo normal. Yo no quisiera estar en la cabeza de algunos alcaldes, porque lo que me han contado las personas que han llegado, verdaderamente que penoso. Hay situaciones, un ayuntamiento encontrarlo con 4 camiones, es una situación bien difícil, y nada, yo creo que tenemos que acogernos a lo que son los principios legales. Y era Bueno, cuanto puedo comentar. muy bien. Pasamos a Juanchi Medina. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias. Gracias, maestro Tiburcio, y a los participantes. No sé, parece que De nada, Rey. tenemos mucha interrupción hoy, pero tendremos que lidiar con esta situación. Sí, esto es un proceso, y por suerte que Esto es uno un proceso. lo va develando, Sí. y tendrá necesariamente que perfeccionarse. Adelante, Yo Juanchi. sí, eso le iba a decir, que voy a comenzar a hablar, pero si hay interrupción, ya usted sabe que no depende de mí. Sí, sí. Bueno, mire, primero agradecerle, profesor, la invitación para exponer mis modestos y humildes opiniones sobre la perspectiva de la municipalidad, que ya arrancó, tiene unos 10 días arrancando. Y quisiera iniciar en el enfoque de que los principales problemas, bueno, antes de eso, los alcaldes han encontrado una situación en los ayuntamientos que es que se tienen que sujetar a normas establecidas antes de ellos juramentarse. Su juramentación fue el pasado 24 de abril. Y es que muchos de ellos, aunque ha habido algunos que han ignorado, tenían el valladar de no sustituir o cancelar a algunos empleados. Yo decía en el conversatorio anterior que esto es una situación que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones, porque en la República Dominicana lo que todos quisiéramos es que hayan empleados estables y que, independientemente de que cambie el facultativo, pues entonces que esos empleados se mantengan inalterables. Sin embargo, en la República Dominicana no es así. El alcalde,
y si yo fuera alcalde, pensara igual, porque soy dominicano, tengo que llegar con un equipo de confianza. Tengo que llegar con un tesorero, con un contable, con mi chofer, con gente que esté a mi alrededor, con gente que tenga la filosofía de trabajo que yo tengo. Entonces, el comenzar a sensatear a algunos empleados, pues eso era una dificultad. Otra dificultad que es evidente es que han llegado con una problemática, una pandemia. Y es en el sentido de que las alcaldías, los alcaldes como tal, son prácticamente la primera institución o el primer funcionario, o en el caso de los alcaldes, que tienen que verle la cara a los municipios. Y aunque hay una partida que se le conoce como el deseado 4%, que muchos alcaldes no le dan quizás el uso debido, pero esa partida del 4% en ayuntamientos como La Romana y como la Alta Higüey, el municipio de Higüey, pues entonces eso ronda quizás unos 800,000 pesos mensuales, más o menos aproximadamente, pero eso no le da para ayudar en esta situación a mucha gente que tiene carencia que el gobierno no le ha podido llevar a la mano. De manera que esto pone en una situación a muchos alcaldes. También otra dificultad es la situación del cumplimiento de la 340, la ley de compras y contrataciones. Por antonomasia, sin que haya coronavirus, sin que haya dificultad, las alcaldías son un oasis para el incumplimiento de la ley 340. Aquí ningún alcalde, y no me hablen de umbral, ¿no? Que tal obra no llega al umbral, que se aprobó en la resolución que siempre se da en el primer año en compra. Aquí ninguna alcaldía, excepto la que voy a mencionar a continuación, ninguna alcaldía se ciñe a lo que son las licitaciones de las obras. El asunto del grado a gradismo, los alcaldes le dan obra a las personas que le han apoyado económicamente en su campaña, excepto el ejemplo cualitativo y en hecho que ha efectuado el saliente alcalde del Distrito Nacional, el señor David Collado, que todo lo que es compra pública lo puso en manos de un organismo internacional como acompañamiento. En este caso, Excúsame, Juanchi. Sí, ¿cómo no? Cuando concluya para precisar algo al respecto, continúa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Entonces, algo que nunca visto en la historia de la municipalidad, diría yo, que un alcalde le diga, mira, yo estoy aquí y yo quiero que tú me bendiga, por decirlo así, a una institución de reconocimiento internacional, todo lo que son compras públicas y todo lo que es asunto de transparencia. De manera que estos son algunos de los retos que he identificado así rápidamente que tienen los ayuntamientos, que tienen los alcaldes. Podríamos también hablar de que aquí hay un problema general en la República Dominicana, y es que un alcalde entiende que solamente es elegido para recoger o votar, no recoger, votar basura. Y muchos de ellos solamente siembran su gestión en estos asuntos y no saben que las alcaldías están para pues venerar el medio ambiente. La misma ley le dice que tiene que tener una unidad de medio ambiente, y muchos barrios nosotros vemos cómo el medio ambiente está acabando con, por ejemplo, hay talleres de banistería, talleres de pintura. A mí se me reporta muchísimas veces esto, y las alcaldías con su unidad de medio ambiente ni siquiera hacen un trabajo en conjunto con la provisión del medio ambiente para trabajar en estos aspectos. Y son cosas sencillas que se pueden ver, que pueden hacer las alcaldías en beneficio de la ciudadanía, pero solamente se centran en lo que es pues la recogida de basura. Otro aspecto importante que se debe resaltar es que las alcaldías son una simiente de altas nominillas para ayudar a mucha gente. Como estamos hablando de la perspectiva y lo que me estoy concentrando ahí, creo que es algo que se debe de eliminar en un futuro.
que los alcaldes, pues, si quieren ayudar a un compañero, si quieren ayudar a alguien que estuvo a su lado trabajando, pues es más efectivo poner a una persona a trabajar por horas. Si no lo puede poner en una nómina porque te carga la nómina, pues entonces le coloca un salario mínimo, 3,000, 4,000 pesos, que es un salario de indigencia, que no llega ni siquiera a $100, pero lo pone a que te supervise a diario los semáforos. O sea, lo que quiero enfocar es que el aspecto de la nominilla debe de ser dejado detrás. Cualquiera que me esté oyendo está diciendo, bueno, aquí lo que se está enfocando es un aspecto utópico. Pero como estamos hablando de la perspectiva de la municipalidad, pues eso es un caso que también se ha identificado. La transparencia es ausente, como he dicho anteriormente. Los consejos municipales, a mí me parece que no estamos llevando lo mejor a los consejos municipales. Los consejos municipales, pues, normalmente llegan personas sin la formación de vida. Yo estoy consciente de que el artículo 37 de la ley municipal plantea que el único prerequisito que debe tener un alcalde y un regidor para accesar a ese puesto es saber leer y escribir. Bueno, pero ahora que nosotros estamos por medio de la ley 1519, que se eligen de forma preferencial a los regidores, es una buena oportunidad para elegir lo mejor, los regidores con mejor perfil, porque da mucha pena los errores y los lapsus que se cometen en los consejos municipales. Sin embargo, hay un aspecto importante que quisiera enfocar con relación a los consejos municipales y a cómo puede incidir un ciudadano común en un ayuntamiento sin ser parte del ayuntamiento. Es algo que lo toqué parcialmente en el último conversatorio. Y es que, por ejemplo, ley como la ley 107.13, que es la ley de la relación de los ciudadanos con la administración, es una ley súper poderosísima que le da la facultad a cualquier ciudadano de consultar el expediente, de hacer solicitudes, y aunque en la República Dominicana no hay una ley especial de silencio administrativo, en algún momento debe de existir, esta ley 107.13, en alguno de sus articulados, enfoca de lo que es el silencio administrativo, porque en muchas ocasiones tú le haces una solicitud, le haces un requerimiento a la autoridad, en este caso, como estamos enfocados a los ayuntamientos le haces una solicitud y esa solicitud se muere sin que haya respuesta. Entonces, si nosotros sabemos cómo aplicar lo que es el silencio administrativo, pues entonces también los ciudadanos pueden tener allí un fulcro para poder ayudar a que haya más transparencia en los ayuntamientos. Aquí no se usa mucho lo que es el recurso de reconsideración, que lo enfoca también muy vehementemente la ley que le he precitado anteriormente y la misma ley 176-07. Si se ha aprobado una resolución, un reglamento o una ordenanza, pues cualquier munícipe, aunque no sea miembro del Consejo Municipal, en los próximos 30 días que se haya dado cuenta, eso es importante saber, lo que se haya informado del acto administrativo, en este caso, que se quiere impugnar, pues puede de una forma u otra impugnarlo. ¿Y por qué digo que se tomen conocimiento? Porque ya nosotros hemos demostrado en tribunales que, como los ayuntamientos no tienen un sentido de publicidad como lo preconiza la ley 176-07, no publican en sus páginas web todas las ordenanzas, reglamentos, disposiciones que tienen que ver, el ciudadano, cuando se haga efectivo que se haya dado cuenta de un acto administrativo que quiere impugnar, ahí es que le comienza a correr los 30 días de recurso de reconsideración. En este caso, si es un concejal que ha participado en la aprobación o no aprobación, o se ha negado a aprobar, pues entonces, al estar presente, sí ya le comienza a correr de forma normal. Lo que quiero enfocar es que estos son mecanismos de forma en que usted no tiene que ser regidor, ni tiene que ser ni siquiera abogado para invocar lo que es la transparencia municipal. Hablaba también, y es importante reseñarlo aquí, que a partir del año 2010, a mí me parece, quisiera no estar equivocado, que ha habido una amplia cantidad de gente que se ha interesado por lo que son los recursos contenciosos administrativos.
Y hemos visto cómo muchísimos ayuntamientos han tenido que devolver por vía de sentencia a actividades que han ejercido en contraproducencia de la norma y la han tenido que echar hacia atrás por una sentencia. Poní el ejemplo que aquí en La Romana, en el mismo Higüey, nosotros en nuestra oficina de abogados, en nuestra facultad de abogados, hemos llevado procesos contra instituciones públicas y ya los tribunales, en este caso, que la competencia la tiene la Cámara Civil en los pueblos, claro está, ya los jueces que conforman esos tribunales están culpidos, tienen un interés en conocer este tipo de casos porque los fallos que se han estado dando han sido muy apegados a lo que es la normativa prudencial. De forma que desde mi punto de vista, esto hace que nosotros los municipios no tengamos que ser regidores, no tengamos que ser alcaldes, no tengamos que ser abogados para decirle a los alcaldes o a cualquier institución pública que tienen que ceñirse al debido proceso que les rige la normativa, pues que les es oponible a estas instituciones. Me parece que en términos generales esto es más o menos lo que puedo enfocar y en la segunda vuelta podríamos pues hablar otras cosas para darle chance a otros de los exponentes. Perfecto. Pasamos ahora a Udali Carelas para entonces cerrar esta primera ronda con Desiderio Ruiz. Adelante, Udali. Me parece un exceso de candidez de los alcaldes, sobre todo porque la mayoría de ellos que han solicitado la aprobación de estado de emergencia, en su mayoría son abogados. Y los consejos de regidores tienen abogados dentro de ellos. Es decir, eso de que se me pasó, me parece que es un exceso de candidez que probablemente tenga otros propósitos. Pero pongamos un ejemplo nada más. Hay una alcaldía en Higüey que tiene 100 días. Y si a La Romana le aprueban 120, salimos de Higüey, pero no podemos pasar por La Romana. Es decir, ahí afecta el tema, ya no solo afecta el tema de la emergencia, tiene un tema de territorialidad. Entonces, yo creo que los alcaldes, que bastante activos han sido, deben de procurar no cometer esos errores, porque algunos han llegado con mucho nivel de expectativa hacia la municipalidad que les toca gobernar. Y entonces ellos mismos empiezan a hacer a dar los aportes y los insumos a los ciudadanos para que empiecen a dudar de las acciones que están encabezadas. La perspectiva de la municipalidad en este tiempo de coronavirus y más allá del coronavirus es muy reservada. Por ejemplo, en el caso de Higüey, ese ayuntamiento tiene en su presupuesto contemplado un ingreso por recaudación local de 160 millones de pesos. Y en el caso del distrito municipal Verón Punta Cana, que es donde más grave es la situación, tiene 179 millones de pesos por concepto de recaudación local. La depresión de la economía afectará a Higüey y a Verón grandemente porque no hay una dinámica. Eso está basado, la mayoría de esos ingresos en temas de uso de suelo y la Ley General de Electricidad en su artículo 121, por la compañía energética que vende aquí. Pero si eso en el caso de Higüey y de Verón, esos ingresos, ellos pueden contar con que más de un 80% en este año no van a ingresar, porque ese es un renglón de la economía que estamos claros que va a ser de los más deprimidos. Pero en los casos de los ayuntamientos, por ejemplo, de Puerto Plata, Boca Chica, Samaná, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, tienen un componente importantísimo de ingreso local que también va a ser afectado, también va a ser gravemente afectado. Entonces yo creo que las perspectivas de la municipalidad son reservadas y deben ser incluidas en los proyectos de combate a los efectos del coronavirus por parte del Estado Dominicano, porque los ayuntamientos no pueden ser los gran ausentes del proceso que debe iniciarse a partir de que salgamos de la cuarentena. Aquí se van a generar muchísimas enfermedades que pueden ser combatidas de la municipalidad. Un ejemplo de ello, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Es más fácil para el Estado asociar a los ayuntamientos
en el tratamiento de los vendedores ambulantes para que usen la seguridad necesaria que hacerlo ellos mismos. Hay ayuntamientos de esto, y voy a poner el caso de Verón Punta Cana, que si existe un cordón sanitario, deberá hacerse en Verón Punta Cana para poder impulsar la industria turística. ¿Y cómo se hace si ese ayuntamiento del Estado tiene una transferencia tan solo de 39 millones de pesos al año? Es decir, 3.250.000 pesos mensuales. Sí. Los ayuntamientos, las organizaciones que agrupan los ayuntamientos, PEDODIN, PEDOMU, la Liga Municipal Dominicana, deben ser un poco más activos a la hora de expresar las necesidades de los ayuntamientos a partir de la nueva realidad que conlleva la República Dominicana después del coronavirus, para que ellos sean integrados en los procesos de combate de la pandemia, pero también de la resultante de la crisis que generará el coronavirus de República Dominicana. Muy bien. Pasamos a la participación de Desiderio Ruiz. Gracias. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la primera versión de este conversatorio, el cual al producirse a horas de las tomas de posesión de las nuevas autoridades municipales, nos permitía, como dice Juanchi, pensar un poco en las perspectivas, ¿no? Una semana después ya uno puede pecar de considerar que la proyectiva que hay no es tan halagüeña como las perspectivas que uno tenía, perspectivas fundamentalmente basadas en la intención y en la esperanza de que los gobiernos locales entendieran claramente cuál es su rol, que es la principal tarea que tiene que tener un gobierno local, sus autoridades. Dicen que el que no sabe para dónde va, llegó desde que salió. Entonces, si usted no tiene claro cuál es la vocación del órgano que usted controla, claro, y cuáles son sus visiones, pero visiones suyas que tienen que estar acordes con las capacidades exclusivas que tienen los gobiernos locales, porque decíamos, en una cuestión de derecho administrativo, que mientras las personas jurídicas normales y las personas naturales pueden hacer todas aquellas cosas que la ley no le prohíba, los entes de la administración pública solo pueden hacer aquellas que la ley de manera expresa le atribuye. Entonces usted puede tener la mejor de las intenciones en la adopción de una medida, pero si excede, se desvía de las capacidades propias del órgano a su cargo, entonces usted está distorsionando su gestión y definitivamente esa práctica no le puede conducir a ningún éxito. Nosotros estamos claros en que los gobiernos locales, sus autoridades, se eligen sobre la base de un elevado componente político. Y es precisamente donde está el principal escollo en hacer una gestión de carácter diáfana en términos institucionales, apegado a la institucionalidad. Pero es también un poquitito ver esos gestores que usted ha sido electo, los nuevos, o reelecto, los que están en el cargo, porque la población electoral tenía unas expectativas, como le estamos viendo nosotros, o hizo alguna valoración de la autoridad a la que usted está supliendo. Y que en esencia las valoraciones que se dan en lo local tienen que ver primero con transparencia. La gente no está satisfecha en la forma en que se están manejando sus recursos. Y segundo, con eficacia. La gente rara vez está satisfecha con los servicios que se le brindan. Y en esencia tiene esto es cíclico. Cuando usted como político le crea a sus seguidores una expectativa falsa de lo que usted puede hacer desde el ayuntamiento, usted está trillando un camino seguro a la carencia de una satisfacción de ese municipio suyo, porque los ayuntamientos tienen unos niveles
reducido de posibilidades de resolver algunos temas. Precisamente por lo que han planteado obviamente. Es que basado en sus funciones y el legislador sabiamente para establecer que ese incumbente político no se guíe tanto por el clientelismo, sino que se ciña a la eficacia del gasto, ha planteado en la ley, en el artículo 21, una distribución rígida. Una cosa que hay que plantear aquí, es la única vez que la ley municipal se refiere a las emergencias, a los estados de emergencia, y establece que una vez declarada, que puede ser para un territorio específico, por una situación atmosférica o determinada, o para el territorio nacional, como el caso de la especie. Pero una vez producida, usted puede hacer cierta redistribución del gasto. Pero, ¿bajo qué condiciones? Te dice la ley, mediante ordenanza. ¿Por qué? Porque la ordenanza, de acuerdo al artículo 100, es una decisión que se debe tomar con una mayoría específica. Pero además que previo a adoptarla, usted tiene que acudir a los mecanismos de la ley de acceso a la información pública y ponerla previo a conocerla en conocimiento de los municipios. De lo contrario, la decisión está afectada de nulidad. O sea, porque no es una decisión que usted la pueda tomar porque sí, porque usted quiere. ¿Por qué? Porque usted redistribuir esos valores, esos ingresos, representa primero que usted va a cambiar un reglamento que usted tiene, que es el plan operativo, que tiene una categoría reglamentaria, y usted va a cambiar su presupuesto, que ya usted lo aprobó y supuestamente lo discutió con la gente. Ah, no, que eso fue la gestión pasada. Bueno, es que usted está asumiendo el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene continuidad. Y yo siempre he sido opuesto al plazo de los 100 días, que como mecanismo político, entre los políticos, yo te voy a dar 100 días sin atacarte, es una cosa. Pero ha sido habitual el que le den 100 días al primer incumbente, que entraba en agosto. Ahora la ley previó que entrara en abril. El nuevo incumbente, para que tuviera un presupuesto más entero. ¿Qué es lo que pasa cuando usted en esos 100 días, como el caso de la razón por la que algunos alcaldes han hecho una declaratoria propia de emergencia, que usted va a redistribuir el gasto de su presupuesto en una forma tal que si no ha analizado bien circunstancias como la que planteaba Odalí, que la vamos a ampliar, usted va a fracasar a mitad de gestión de este año? ¿Por qué? Porque usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, en los ayuntamientos de la zona, y más específicamente Bávaro, Verón e Higüey, que un componente elevadísimo de sus ingresos, que son de los pocos ayuntamientos que pueden casi comparar las transferencias del Estado con las recaudaciones propias, en base a un buen nicho que se tiene en el tema del 3% de la facturación corriente recaudada de las distribuidoras. ¿Qué va a pasar, señores? Que con este tema de la caída del turismo, que en el caso de Verón, que es el generador de esos ingresos, tanto para Higüey como para el propio Distrito Municipal de Verón, el turismo definitivamente va a presentar una caída no brusca, no estrepitosa de la recaudación corriente de CEPEN, en este caso, que es la distribuidora que cubre ese ingreso. Porque la actividad turística tiene 4 meses resentida, ¿no? Y tiene 3 meses definitivamente parada, sin saber qué tiempo más le va a tomar relanzarse. Entonces, esa recaudación de Verón, por concepto de la ley 125, del 3% de la facturación corriente recaudada, va a representar una merma en el año de cerca del 33% de los ingresos de ambos gobiernos locales. Entonces, si usted festinó esa posibilidad que usted tenía de reorientar su gasto público local en base a la realidad de sus ingresos y se acogió a un estado de emergencia producto de la pandemia del COVID y no le dio una reorientación gerencial, sino clientelista y política, usted va a tener un colapso cuando no haya esta crisis del COVID a mediados y a final de este año, porque usted no tiene los ingresos y va a tener que recurrir al crédito. Y ese crédito, como todos sabemos, con ingresos fijos como tienen los ayuntamientos, va a estar siendo arrastrado
durante toda la gestión de los 4 años. Y eso nada más se va a traducir en una falta de eficacia en los servicios de esos ayuntamientos en términos específicos, pero el término económico de la merma de los ingresos va a afectar a todos los ayuntamientos por igual. Esto hace que las perspectivas y la proyectiva que se pueda tener ahora mismo no son tan exitosas, no son tan halagüeñas como el primer conversatorio, porque definitivamente nuestros alcaldes están demostrando que si no se desconectan rápido de esa actitud febril, política clientelista, y se sientan como gerentes públicos en sus territorios, definitivamente la gestión, no de este corto plazo donde dure la crisis, sino la gestión del periodo 2020-2024 va a tener pocos frutos que cosechar en favor de la municipalidad. Bien, terminada esta primera ronda, en donde tuvo la participación de Desiderio Ruiz, vamos a dar la oportunidad a algunos de los participantes que quieran externar su juicio y también alguna pregunta. No sin antes, Juan Manuel García. Muy bien, Juan Manuel, ahora. Como le había dicho a Juanchi cuando tenía su intervención, para precisar respecto a una observación que él hacía del único ayuntamiento que no había tenido tal vez inconveniente o que no presentaría inconveniente de violación de la ley 340-06 y se refería al ayuntamiento del Distrito Nacional. Esto porque nosotros hemos venido dándole seguimiento no solamente a lo decidido por esta alcaldía, sino también por el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que en desconocimiento de lo que es una norma interna, recurrieron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuya misión le está definida en el marco de ser el principal organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como propósito promover el desarrollo humano y sobre todo los compromisos de todos los estados parte del sistema de las Naciones Unidas con cumplir con los ODS. Y en algo impropio, pues le han otorgado una calidad que la ley 340-06 no le confiere a ninguna institución de que ceda los procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios a un organismo multilateral. Pudieron perfectamente estas instituciones buscar el auxilio o el acompañamiento para que le vigilaran durante el proceso de compras y contrataciones públicas desde el ámbito de lo que son los compromisos del país en términos del cumplimiento de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quieren vender la idea de que están bien porque fue el PNUD que realizó estos procedimientos en desconocimiento total de la ley 340-06, porque ellos tienen sus propios suplidores, su propio plazo, una ley aparte, algo que lamentablemente tendrá uno que recurrir finalmente al Tribunal Constitucional y ellos forman parte de eso, precisamente porque también creen que se están liberando de eso por darle participación. Dicho sea de paso, invirtieron muchos recursos en contrapartida al PNUD. O sea que no fue de gratis que el PNUD lo hizo en una violación de lo que son sus principios fundamentales de esta organización. Quería precisar eso para ver más adelante que esto pudiera generar una discusión, sobre todo cuando hay expertos en el tema de las compras y las contrataciones. Veo ahí a Miguel Reyes, que maneja bien el tema. Vamos a darle la oportunidad a Juan Manuel García, luego a Juan Guay y posteriormente a Epifania. Sí, buenas, muchas gracias.
extender nuestra felicitación al maestro Trajano Vidal Potentini, un mentor para nosotros, y a los demás disertantes que han estado contribuyendo con dar luz a cada uno de los participantes en torno a estos temas municipales. Algo importante y que creo que por el hecho de la propia pandemia no se ha abordado en este instante con gran acentuación es lo correspondiente al presupuesto participativo, que dicho sea de paso, es constitucionalizado y también pues normatizado por ya la ley de los ayuntamientos. Sin embargo, más del 80% de los ayuntamientos no ejecutan este 40% en favor de la municipalidad conforme a la inclusión de los municipios en la toma de decisiones en cuanto a los proyectos que se van a desarrollar en esas comunidades. Y en este sentido, viendo que la ciudadanía aún no está empoderada del tema, de modo que no ha habido por eso un desarrollo de la participación en el sentido del presupuesto participativo. Segundo, hacerle una pregunta al maestro Trajano Vidal Potentini, y es en torno a los mecanismos de tutelas de estos derechos conculcados por los ediles a la ciudadanía. En este momento estamos en medio de un problema de coronavirus y de una declaratoria de estado de emergencia que imposibilita un tanto, pues, elevar algunos reclamos a instituciones y a los tribunales. Entonces, quisiéramos ver qué vía podríamos tener en manos en estos momentos para solucionar problemas de esa naturaleza. Gracias. Muy bien. Trajano. Bueno, saludar a Juan Manuel y decirle que los estados de sección en modo alguno limitan las posibilidades procesales del debido proceso de ley. De hecho, sería cuestionable y hasta criticable lo que se está viviendo con el Poder Judicial, que aun cuando se trata de un estado de emergencia, una situación especial sui generis de contagio, debe por lo menos mínimamente habilitar las posibilidades de lo que es el acceso a la justicia. Y la Suprema ahora mismo, el Poder Judicial está prácticamente cerrado en su totalidad. Entonces, justicia denegada, pues no, se traduce en injusticia y es una transgresión a ese derecho fundamental. Salvo, con muchas limitaciones, la atención permanente por el tema de los plazos y por el activismo en el orden procesal penal que se está llevando a cabo con el apresamiento de personas en la violación del toque de queda. Los estados de excepción son enfáticos y explican la posibilidad de la supresión no total, sino atenuada, de conformidad con las posibilidades y necesidades de algunos derechos. Uno de ellos es la libertad de tránsito. Eventualmente pudiera ser la libertad de expresión, pero hay que pedirlo. La Constitución lo plantea, pero tiene que pedirlo en la resolución el Poder Ejecutivo por una situación concreta que se dé en este ámbito, que no es tan propio necesariamente de un estado de emergencia, aun cuando debe haber una información centralizada y es delicado el tema de la información, pero no sería tan determinante la información o la libertad de expresión cuando se trata de otra de las modalidades de estado de excepción, como es una guerra civil, que es un estado de conmoción interior o un brote de violencia en un lugar o en más de un lugar o a nivel nacional, o cuando lo sería también un estado de defensa, que es otra de la modalidad que prevé el artículo 262 y siguiente de nuestra Constitución, que son los tres estados de excepción que tenemos: defensa, conmoción interior, y el que nos ocupa, que es para el caso concreto de la salud pública, tema ecológico, que es ya el estado de emergencia. Entonces, en estos estados están sometidos a lo que es el control constitucional. De ahí que el amparo debería estar aperturado. De hecho, yo tengo algunos días
yo tengo algunos días indagando, investigando a ver cómo es que voy a depositar un amparo que tengo para la devolución del 30% por parte de las AFP. Yo no soy, por ejemplo, economista para estar asimilando, entendiendo el por qué ese dinero no está guardado. A mí poco me importan las motivaciones, sino que deseo, necesito, y creo que es un momento oportuno para que los dominicanos trabajadores reciban en un plazo de 5 o 6 meses, qué sé yo, segmentado, lo que es ese porcentaje. Me dicen, bueno, pero es que eso va a poner en peligro el plan de pensión. No me vengan con la historia de que pondría eso en peligro el plan de pensión porque empezamos desde cero y no estaba en peligro. Entonces, que se detenga o que se devuelva un porcentaje X, no veo cuál es el peligro, donde las AFP o los dueños de AFP han estado comprando yates, invirtiendo en hoteles, invirtiendo en turismo, prestando, y tienen todo ese dinero colocado bajo diversas modalidades. Entonces, como no veo dónde que voy a depositar, porque hay un poco acceso, un débil, por no decir ningún acceso al tema de la justicia, ya lo que he contemplado es que lo voy a depositar, lo voy a llevar, espero que hacerlo pasado mañana, al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, como una especie de competencia concurrente, porque el Tribunal Constitucional no recibe de manera directa amparo. El Tribunal Constitucional es una instancia especial para asumir un amparo, pero como recurso de amparo, en la doble naturaleza jurídica que tiene el amparo de una acción principal en principio, que es propia de los tribunales de primera instancia. En este caso, excepcionalmente, el Tribunal Superior Administrativo, que es al que le corresponde, que tiene la connotación de corte, porque ciertamente no hay tribunales de primera instancia en el orden administrativo, pese a que la Constitución, en el artículo 164, estatuye de manera obligatoria lo que serían los tribunales administrativos de primera instancia o contencioso administrativo, pero no lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer es que, como se está bajo el efecto, bajo la posibilidad del control de constitucionalidad que está a cargo del Tribunal Constitucional en una especie de competencia concurrente, llevaré el amparo allá para que ellos pues lo envíen, habiliten o lo hagan ellos ante la falta del Tribunal Superior Administrativo, la apertura del Poder Judicial para que lo hagan. Entonces todo eso está abierto, pero en teoría tendrá uno que hacer camino al andar, seguir exigiendo esa tutela, esos derechos fundamentales que siempre están ahí presentes y que deben ser respetados y observados, porque como decía Desiderio, vuelvo y lo cito, de que no es una patente de corso, no es un cheque en blanco que se le ha firmado ni siquiera a un presidente, mucho menos a un alcalde, que no le corresponde esa capacidad de estado de emergencia como lo han declarado una sala capitular. Entonces eso está sometido a un rigor legal, a un rigor institucional atenuado, simplificado, para que se tengan facilidades que en forma ordinaria no se tienen. Pero ese son de los inconvenientes, que parecería poesía constitucional, filosofía constitucional, el planteamiento de que bajo esos estados de emergencia están garantizados o están sometidos al control constitucional, porque no tenemos a dónde impetrarlo, a dónde exigirlo, porque ahora mismo están todos los tribunales cerrados. Eso es una construcción que nos corresponderá a nosotros irla desarrollando en lo sucesivo, como lo voy a hacer de aquí a pasado mañana, para sortear o llevar ante el Tribunal Constitucional entonces ese recurso en contra de las AFP, que es el espacio natural que tenemos nosotros con el litigio de alto impacto como Fundación Justicia y Transparencia, para encaminar esos aspectos que creemos nosotros son atendibles y son de justicia. No tenemos iniciativa de ley, aun cuando hay una iniciativa legislativa popular, precisa de más de 150,000 firmas, pero esto sí, el artículo 139 nos da la facultad como fundación para impetrar ante los tribunales cualquier aspecto de carácter colectivo. Bien. Juan Guay. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí, perfectamente, sí. Buenas tardes, profesor Julio César de la Rosa, el profesor Trajano Vidal Potentini, y con ello buenas tardes a todos los participantes de este cónclave. Me siento privilegiado de poder participar junto con ustedes. Miren, sobre los temas que ustedes han agotado, sobre el estado de excepción y el gobierno de los ayuntamientos, yo mismo he estado haciendo análisis y ciertamente la Constitución no les da esa facultad a los alcaldes de abrogarse a través del Consejo Municipal, porque siempre estas disposiciones es a solicitud del alcalde que se hace. Y entiendo desde un punto de vista
de la practicidad y del momentum de necesidad, sabiendo que este estado de excepción, al momento que el gobierno hace esa solicitud y el Congreso Nacional lo aprueba, se hace erga omnes, que quiere decir que se hace para todo lo que es el país. Pero viéndolo desde el punto de vista de práctico, cuando un ayuntamiento, un consejo municipal declara en estado de emergencia, que lo que correspondería era un estado de urgencia, no un estado de emergencia, pero vayámonos a la realidad. El estado de emergencia, ¿cuál es la facultad o la acción que va a tener? Yo soy de lo que entiendo que simplemente esa declaratoria fue, diríamos nosotros, se hizo desde el punto de vista de tomarlo como modelo, o diríamos nosotros, como hacerlo práctico, más práctico en lo municipal, sin olvidarse que los concejales, como facultativos que son de fiscalizar, tienen ante todo, independientemente que hayan declarado en estado de emergencia un municipio de 100 días, de 60 días, tienen la obligación de fiscalizar los fondos que se van a manejar en esa circunstancia. Yo, en mi opinión, entiendo que no causa ninguna lesividad a que un consejo municipal declare en estado de emergencia, aclarando que debió de ser un estado de urgencia, pero lo que sí se tomó desde mi punto de vista es, en vista de que el Congreso declaró ese estado de emergencia, previsto en la Constitución de la República, en los articulados 266, 262 y en la ley 2118, pues entiendo que no causa lesividad pública, a que los consejos municipales de un ayuntamiento pues se aboque a declarar esta misma, siempre y cuando estén pendientes a su facultad, que es la de fiscalizar de los concejales. Tengo una pregunta directa para el profesor Trajano, para usted, profesor Julio César, o para cualquiera de los partícipes que manejan estos asuntos municipales. Resulta que en semanas antes de ser juramentado, los alcaldes, el 24 de abril, aquí en Higüey, los concejales salientes conocieron en una sesión donde hicieron el llamado un aumento del sueldo de los empleados, de ellos y de los alcaldes entrantes y de todos los funcionarios y servidores del gobierno municipal entrante. Resulta que por populismo o por una acción de comunicación que se le dio a esto, que no goza de ilegalidad, porque se estaba hablando de que había una ilegalidad, cosa que es totalmente funesta en cuanto a tomar esa expresión que realmente no combina con la acción que hicieron los concejales, porque están facultados. Lo que dice el procedimiento administrativo, lo que dice la ley es que no pueden legislar a su favor o a su provecho, pero sí para futuro, como fue el caso de la especie. Pudimos ver que por medio de un populismo o de una persecución de publicidad, pues los mismos concejales se abrogaron la facultad de retrotraer su disposición. Y yo quedé en el limbo haciéndome la pregunta, donde yo consulté la propia ley 176-07 en su artículo 137, la ley 107-13 y la 1307 y otras leyes que tienen combinación con estas disposiciones municipales, donde dice que esta disposición, que esta sesión, este reglamento, que fue un reglamento, porque son las facultades que tienen de reglamentar, de crear ordenanza o resolución, o esa resolución, tiene facultad, tiene calidad estos concejales después de haber aprobado con mayoría, fueron 10 de 13, tienen la calidad de poder retrotraer, revocar, como fue la palabra, revocar ya una resolución aprobada por el Consejo Municipal, donde la ley de forma tácita en su artículo 45, la 107-13 establece el artículo 45, cuando el acto goza de lesividad pública,
lo que corresponde es atacarlo por la vía jurisdiccional, que es en la Cámara Civil. Mi pregunta va enfocado a esto. ¿Fue bien acogida o está apegado a la ley la revocación de los propios concejales, o debió de haber agotado el instrumento, el procedimiento de ir ante un órgano jurisdiccional conforme a lo que establece la ley 107-13? Julio. ¿Quién le responde? Mira, sí. O sea, una parte de esto, ¿no? Miren, lo primero es, Juan, sí, que es ilegal la decisión del Consejo. Al Consejo se le tiene vedado todo acto de administración. ¿Qué resulta? Que hay una serie de facultades que tiene el Consejo, pero que solamente puede ejercerla a solicitud del alcalde, como es la designación de algunos funcionarios, la aprobación del presupuesto, la aprobación de arbitrios, la aprobación de usos de suelos, porque son tareas de la administración que él debe conocer para poder fiscalizar, pero no pueden hacer la iniciativa del Consejo, porque un aumento salarial, por inicuo que se vea, representa una discusión en un presupuesto que ya se aprobó. Así es. ¿Cuánto representa al año el aumento? Entonces, por eso es que quien maneja la administración, que es el alcalde, es el que tiene que decirle, miren, señores consejo, yo he hecho un estudio porque también hay una ley de salarios y hay un marco normativo de la escala salarial de los empleados de la administración pública, que aunque mucha gente crea que los ayuntamientos no están, sí están regulados por lo que es el marco normativo de la ley de administración pública. Entonces, eso no lo puede tomar el Consejo, porque el Consejo no tiene en esos momentos una idea acabada de qué representa eso, qué impacta eso en el presupuesto, que ya dijimos en el 21 de la ley, tú solamente tienes hasta el 25% de tus recursos para dedicarlo al gasto de nómina. Entonces, cuando tú haces una escala salarial, definitivamente ese 25% se va a ver afectado. Lo otro, una de las facultades que tiene el Consejo es precisamente la revisión de oficio de sus decisiones, contemplando fundamentalmente esto. Mira, déjame ver, nosotros tomamos esta decisión, pero no la consultamos bien, o en la práctica ha resultado tal cosa, o tiene cierta juridicidad. Ahora, ¿cuándo no puede el Consejo ya abocarse? Cuando la decisión que adopta ha creado derecho, como en el caso de los usos de suelo, que determinó el Tribunal Constitucional por un tema que se dio en San Francisco de Macorís, donde se aprobó un uso de suelo que determinaba unos niveles específicos a una edificación, y después el Consejo dijo, no, yo te aprobé 4 niveles, pero son 3 nada más ahí, porque eso puede afectar a los bomberos. Pues el Tribunal Constitucional le dijo que no. ¿Por qué? Porque en ese tema de los usos de suelo y la densidad, eso afectaba el derecho de propiedad del inmueble, y que ya se suponía que esa afectación estaba incorporada al registro y constituía un derecho constitucional, y por eso ya el Consejo no podía referirse por motus propia y en manera de revisión voluntaria, sino que tenía que ser una revocación producida, como tú dices, por un acto jurisdiccional atacado ante la vía contenciosa administrativa municipal. Pero sí es ilegal que el Consejo haga aprobaciones salariales que modifican sustancialmente el presupuesto sin que se lo haya solicitado a la alcaldía, y sí es legal que los consejos revisen de oficio sus decisiones. Perfecto. Pasamos el quisiera... micrófono al... Ok. Sobre el tema, Juancho. Sí, pero ¿se lo iba a pasar a quién? A David Laot, el profesor que levantó la mano. Sí, mire, yo seguí de cerca el tema que se ha puesto sobre la mesa. Y a mí me parece que el Consejo Municipal que aprobó la resolución, y voy a cometer un lapsus que no acostumbro a hacer. Yo no he visto la resolución. O sea, voy a hablar de una resolución de un acto que no he visto. O sea, que podría yerrar en cuanto al fondo, a hablar en cuanto al fondo de ese acto. O sea, no lo he visto. Pero a mí me parece que la intención de esos legisladores municipales
era hacerse de lo que plantea el artículo, creo que 140 o 141 de la Constitución, no recuerdo bien, 140 creo que es, que solamente se puede legislar para un aumento salarial, y más si es un órgano colegiado, para futuras administraciones. Ciertamente, como se ha explicado precedentemente, quien puede plantear esa situación sobre el ámbito administrativo es el alcalde y el Consejo Municipal aprobarlo. Ahora bien, sobre la base de que si puede el Consejo Municipal anular su propia decisión, a mí me parece que aquí hay varias teorías encontradas, porque la ley 107.13, en su artículo 46, plantea que sí, la administración puede venir sobre un acto que ha sido lesivo, dice, y rectificar algún tipo de error. Pero fíjense que este acto administrativo, vamos ahora a confrontar lo que plantea esta ley con lo que a mi parecer plantea la Constitución Dominicana. Ok, el Consejo Municipal puede venir sobre sus huellas y rectificar un error. Pero ¿qué sucede? Que este acto administrativo, y quiero decir acto administrativo, no le quiero decir resolución, le estaba dando garantía, beneficio. Tiene la categoría. ¿Perdón? Tiene la categoría de acto administrativo. Correcto, sí, correcto. Claro. Le estaba dando garantías fundamentales de un salario a una cantidad X de funcionarios. En este caso, alcaldes que vienen y regidores que vienen. Entonces, esas garantías que se le estaba dando, ese consejo municipal, ya que el mismo acto le está dando garantía a estas personas, que estaban siendo favorables a esas personas, porque el salario es un derecho fundamental del trabajador. O sea, el salario como tal, a la luz de la Constitución, podemos verlo, puedo decirle, por ejemplo, la Constitución en su artículo 62 habla del salario como una actividad fundamental del trabajador. Por consiguiente, inmediatamente este acto haya sido o no promovido por el alcalde, fijaos bien, haya sido o no promovido por el alcalde, le estaba dando unos beneficios a unos empleados que en este caso son regidores que se iban a juramentar y un alcalde que se iba a juramentar. Por consiguiente, de forma unilateral, el consejo, a mi modo de ver, muy modesto, no puede venir sobre ese acto, porque le estaba dando garantías fundamentales, protegido por la Constitución, a una persona. Ahora, a mí me parece que si alguien invocaba su nulidad porque el acto no fue promovido por las vías procedimentales correctas, un tribunal podría anular el acto. Nunca jamás el mismo Consejo Municipal. No quiero que vayan a creer que he perdido de vista que al principio cité el 46 de la ley 107.13. Porque si es un acto que no le da, si es un acto que no le está dando, beneficios o garantía a alguien, el Consejo Municipal podría venir sobre sí mismo. Pero en este caso me parece que no. Pasamos la palabra a David Lahoz, profesor. Bienvenido. No, David, yo no soy bienvenido. David Lahoz. Bienvenido es otro amigo tuyo y mío. No, yo lo que quería saludarlo a ustedes ahí, gente que no veo y que estoy viendo como que se le han salvado a ustedes el coronavirus. Sobre esos temas tan profundos que ustedes están analizando, yo no me atrevería a opinar, pero sí a sugerir, porque como aquí lo que se está construyendo democracia, a mi entender el problema mayor de los síndicos y de las salas capitulares es el desconocimiento, no de la Constitución, sino del alfabeto, del castellano. Entonces estos ejercicios son buenos, pero deben de ir en el sentido de cómo convencer a nuestras autoridades municipales de que al llegar al puesto, lo primero que tienen que hacer es una especie de cursillo para entender lo que es procedimiento y lo que es una democracia.
porque para esa gente llegar a la noción de presupuesto participativo, por ejemplo, hay que lanzar un gran trecho. Por ejemplo, Potentini sabe, y tú sabes, los demás saben, que eso implica tener conocimiento de procedimiento constitucional y de procedimiento parlamentario, pero sin que haya ese propedéutico entre las salas capitulares y los síndicos, comenzar a pedirle esperas al olmo, a mí me parece que es un poco cuesta arriba. Sabemos que sí, que al llegar a los puestos, aquí ocurren una serie de situaciones que el que llega tiene que tomar decisiones inmediatas, pero la prudencia lo que dice es, y usted como abogado y los demás que son abogados lo saben, que usted tiene que empaparse bien de qué es lo que usted está encontrando. Usted tiene que hacer su propio levantamiento, usted tiene que ejecutar un proceso y luego de ese levantamiento técnico, entonces usted puede manifestar una opinión. Pero fuera de esos casos es muy difícil que aquí podamos contribuir al desarrollo de la democracia si no hay ese propedéutico, esa clasecita que a Potentini, que le gusta mucho, es un educador fogoso. Debería elaborarse por ahí una especie de diplomado desde la Liga Municipal Dominicana o con ayuntamientos específicos para poner a esta gente en capacidad de cumplir con la ley y la Constitución. Mira, la intención, el problema, David, es que eso en el papel se ve muy bonito cuando son candidatos, pero después que llegaron ahí entienden que se la saben toda. Y por eso se inauguran metiendo la pata, como en efecto lo han hecho la mayoría, porque no es que ellos son ignorantes de eso. Por ejemplo, hay varios de estos alcaldes que han declarado el estado de emergencia, que ahorita, cuando Guay se refería de que, y el propio alcalde de Higüey dice que en derecho lo que abunda no daña, que si se declaró el estado de emergencia y ellos también lo declaran, pues no hay ningún inconveniente. El problema es... Pero usted sabe que eso es nulo como abogado, escúcheme, porque es que ellos tienen que motivar su decisión, eso tiene que ser el producto de un levantamiento técnico para que ellos concluyan ahí, pero ¿dónde está ese levantamiento si apenas tienen... No, es que ni siquiera tienen que hacer el levantamiento, porque el estado de emergencia lo declaró quien tiene que declararlo, el Congreso a solicitud del Ejecutivo. Y como decía Odalis, el problema que se plantea, Guay, cuando tú te referías a que era con la intención de corroborar con lo que ya había sido la declaratoria del estado de excepción, pues no, Odalis decía que imagínense que el estado de emergencia declarado por Higüey por 90, 100 días, no recuerdo, concluye y coincide, entonces el de la Romana lo declaró por 120. Entonces tú vienes para la capital y dentro de ese estado de emergencia que suprime, conculca derechos fundamentales como el del libre tránsito, pues ellos pueden perfectamente establecer el toque de queda. Entonces tú vas a quedar entrampado porque saliste del estado de emergencia declarado en tu municipio y te encuentras con un estado de emergencia declarado en otro. Por eso la Constitución, el legislador, el constituyente, el asambleísta, pues le otorga al Congreso de la República esa facultad a solicitud del Poder Ejecutivo, que tiene que motivarlo y debe justificarlo cuando solicita la extensión del mismo, como en efecto. Imagínense que ya el 17, ya las condiciones para levantar el estado de emergencia se produzcan. Pues nos encontramos que en Santiago es por 100 días, en Higüey por 90, en Verón por 90 o 60, no recuerdo. Entonces, esto va a ser un caos. ¿Y cuál es el funcionamiento de la Constitución al momento de establecer de manera clara quién tiene facultad y por qué le otorga esa facultad? Pero lo que se ha dado en los municipios es más grave. Y es que muchos consejos de regidores, como en el caso de Higüey, le otorgaron poderes al alcalde para hacer y deshacer. ¿Qué significa esto? Que ellos han cedido
su papel de fiscalizador, de legislador y de representante. O sea, porque quien lo eligió, inclusive en esta oportunidad por el voto preferencial, le dice, yo te elijo para que tú fiscalice, me represente y legisle. Pues ellos, al otorgarle poderes a los alcaldes, están abandonando ese rol que le está establecido de manera clara. Entonces, cuando David se refería de que estos encuentros son importantes, pues eso es lo que nosotros procuramos, de que podamos tener la oportunidad de contribuir. Por eso celebramos un primer conversatorio, pretendemos seguir celebrando. Pero distinguido, permítame una aclaración, porque fíjense qué es lo que pasa. Usted ha dicho una serie de cosas, pero yo lo que he querido decir es que eso es producto probablemente de la ignorancia. Y quizás no haya animus necandi, quizás no haya mala fe, sino que es producto de la prontitud con que han asumido y de la ignorancia, porque evidentemente que eso no resiste un análisis técnico constitucional. Entonces, por eso yo digo que el factor educación debería ser la prioridad, o les sugiero a ustedes que son los conversadores, que son los sabios, que tomen en cuenta que tiene que ser un propedéutico mejor lo que debe de ir, porque no hay un ánimo se puede contar contigo como facilitador. El señor Potentini sabe que yo soy una especie de esclavo de él. Lo que pasa es que él, como todo esclavista, tú sabes lo que es, cuando los esclavos tenemos que estar ahí, cuando el esclavista dice, ahí es que entramos en acción. ¿Usted autoriza, Potentini, a que lo incluyamos a él en la matrícula? Claro, pues, sí, claro. Entonces esa es la sugerencia mía con el diálogo, que todos estos acontecimientos que estamos viendo ameritan de que se haga una especie de diplomado o taller o curso propedéutico para que esta gente manejen reglas parlamentarias y procedimiento constitucional, porque que yo, o sea, a partir de que lo han hecho adrede y que han incurrido a propósito en algunos deslices, yo no lo creo. Yo creo que es producto de lo que estoy diciendo. Entonces, la solución, más que irse a una técnica jurídica y más que ir a un tribunal, debe de ser el usar los buenos oficios de gente como Adoco, de gente como Justicia y Transparencia, que pueden llevar luz a esa gente y asistirlos, porque es lo que requieren, más que el que comienza a peyoratizarte cuando se sabe que aquí hay 100 días de gracia que se le debe dar a todo el que llega. Entonces, eso siempre es una premisa de un propedéutico y de asesorarlo. Obviamente, el que diga que no, ya entonces te comienza a sospechar de si fue un error o si fue adrede. Pero yo creo que el momento sería, y es mi sugerencia, para que se piense en cómo asistir a esta gente en esos dos puntos. Es decir, un estudio sobre la Constitución y sobre el procedimiento parlamentario para ponerlo en capacidad de obrar. Aceptada su sugerencia. Yo creo que es muy oportuna la sugerencia de David. David es un colaborador 24/7 del ámbito de la sociedad civil. Con nosotros, por ejemplo, ha tenido una gran tradición de asistir a los tribunales en litigios de alto impacto, siempre de forma gratis, lo que significa, lo que representa el tema de sociedad civil. Y yo finalmente quiero poner un poquitito en contexto, algo brevemente, para que no quede en la cabeza de nosotros de que un regidor, por ejemplo, a raíz de lo que es el caso de Higüey, de lo que hay que decir que cuando se incrementaron el sueldo, en principio atendiendo a la temática constitucional en un aspecto de que sería en los términos del artículo 140, que prohíbe que nadie pueda hacerlo para su propio beneficio de la Constitución, pero cuando lo hacen para un periodo posterior, parecería que no se conocía en el momento que quienes estaban aprobando esto mayoritariamente eran unos 7 regidores que se quedaban y que iban a repetir y que estaban proyectando ese beneficio para, en este caso, saltar la tablita de la propia Constitución y con ello, pues imbuido de todo un ámbito de ilegitimidad que en política es fundamental. Pero más aún, cuando se habla de salario como derecho fundamental, es en el ámbito del derecho del trabajo, que es un derecho social. Es para el trabajador, no para un regidor que no es trabajador, aun cuando está
sometido a algún aspecto de la función pública, no cumple un horario, es un funcionario electo y tiene su régimen especial. Hay que recordar que los regidores, y por eso no podemos proyectar un salario que pudo tener un ámbito de legalidad para un tema posterior y que es un derecho adquirido, que genera algún derecho, porque los regidores ni siquiera cobraban, es un tema simbólico. Es que han ido reorientando y reinventando su situación y han hecho de eso una institución. El puesto de un regidor era un ámbito de honorabilidad, el que cumplía, el que participaba en eso. Eso estaba reservado para figuras. No es el caso ahora, que ya es parte de ese botín político y entonces lo que van es a toda suerte de barbaridades, negociaciones y demás, conjuntamente con los alcaldes para apañarle y para darle algún tinte de legalidad a todo lo que sabemos nosotros se acomete a partir o a través de las alcaldías. Entonces eso es lo que quiero resaltar, de que no es un funcionario de derecho, no es un funcionario empleado de función pública, no, tiene un régimen especial con algunos aspectos de función pública, pero en modo alguno ni observa un horario, ni está sometido a ese rigor que no sea un plazo de caducidad que le acuerda a la Constitución en el artículo 275, en el 274, cuando su periodo expira cada 4 años, en este caso el 16 de agosto, como será el caso, el caso diferente de seccionar en la misma Constitución de los alcaldes que para el 24 de abril. Eso era lo que yo quería sobre ese particular, de que a todas luces, por lo que planteaba el Desiderio también, de que no responde a un esquema de una planificación de presupuesto, a una iniciativa del alcalde, lo que hicieron estos alcaldes aquí, estos regidores aquí en Higüey, sino que era un beneficio proyectado a otro periodo donde eran ellos mismos y que no respondía a ninguna de esas especificaciones y que no se ciñe esto con lo que es ese derecho fundamental a un salario digno para trabajadores que están trabajando. Bien, señores, llegamos a la conclusión. Vamos a pasar a Naomi. Doctor. Sí. Sí. Mire, quisiera hacer 2 acotaciones ya final. Creo que no me llevo 3 minutos. Si me lo permite. Sí, sí. Sí, adelante. Mire, sí, primero, la ley 176-07, ciertamente la 3455 no le daban lo que eran retribuciones de los salarios a los concejales, ni a los miembros de los ayuntamientos. Pero, por ejemplo, el artículo 89 de la ley 176-07 habla de forma cualitativa de el salario por la retribución de los cargos, tanto alcalde como a regidores. Si hacemos un quiasmo con la Constitución, estamos hablando de, y también tiene su prerrogativa en la 4208, estamos hablando de que esa resolución que le aprobó un salario al concejal venidero le estaba afectando esa condición. Eso es lo que quería decir, que la ley municipal habla de un salario. No quisiera entrar en un debate estéril con relación al asunto de David Collado, el distrito municipal, el distrito nacional, quise decir, y el PNUD. Pero es bueno saber, doctor Tiburcio, que el PNUD, como muchas instituciones de ámbito europeo, tiene muchos fondos flexibles para la municipalidad a nivel latinoamericana. Y en efecto, esos fondos llegan a los municipios, a los ayuntamientos, dependiendo con la claridad que estos ayuntamientos se manejen. Es por esto que el PNUD ha acompañado a varias alcaldías en toda Latinoamérica, El Salvador, Colombia, México, aquí en República Dominicana, en el Distrito Nacional, para que se haga un piloto con relación al manejo de la transparencia en el asunto de la compra pública. Y que eso implique una contrapartida de cerca de 10 millones de pesos. No, lo que le quiero plantear, por eso le dije que no quería entrar en un debate estéril. Lo que le quiero plantear es lo siguiente, profesor. Mire, si vamos a hablar de que necesitamos veedores en los ayuntamientos, que lo necesitamos, de que necesitamos más ojos en los ayuntamientos, que lo necesitamos, debemos ver esta acción del PNUD como una opción que es positiva, es lo que pienso yo. Para mí habría sido menos transparente que el PNUD no hubiese revisado todas las compras del Distrito Nacional a que ellos sí estuvieran allí. Por consiguiente, yo veo como que esto es algo favorable.
Ojalá la Contraloría tiene también la intención de tener un contralor que pueda servir de filtro en la mayoría de los ayuntamientos. Lo instaló en Santo Domingo Este, lo instaló en el ayuntamiento de San Cristóbal. Cuando yo era concejal, lo solicité en La Romana, no pudieron venir. Lo importante es que mientras más fiscalización haya, que mientras más gente esté mirando, yo creo que es mucho mejor para la garantía de que los recursos sean bien manejados. Bien, pasamos a Naomi Tejada, que fue la coordinadora de este segundo conversatorio, interesada porque la zona este, específicamente tanto Salvaleón de Higüey como Verón, Bávaro, Punta Cana, pues tuvieran el acceso a lo que pudieran ser los temas que esta tarde hemos compartido aquí. Así que pasamos la palabra a la coordinadora para despedir este encuentro que esperamos se sigan celebrando naturalmente, siempre y cuando pues así los participantes lo quieran. Adelante. Así es, muchísimas gracias a Tiburcio y muchas gracias a todos los expositores y los participantes. Por mi parte, yo espero que tanto en la provincia, ¿no?, cabecera en Higüey, como aquí en el distrito turístico Verón Punta Cana, pues los alcaldes, el nuevo electo y el que cumple con un segundo periodo, una segunda gestión, pues que manejen con eficiencia y eficacia, ¿no?, lo que es tanto las expectativas como los recursos de nuestro cabildo, y que puedan enlazar, porque siempre le hemos pedido lo que es el cabildo, el turismo, la comunidad, lo diferente empresarial, que no necesariamente tienen que ser el turismo, porque hay otros empresarios que se dedican a otro tipo de negocio, porque puedan hacer ese enlace para que haya un beneficio para toda la comunidad, tanto de la provincia de Higüey, que lo necesita mucho, ese enlace del turismo y el cabildo, ¿no?, y la comunidad, como aquí en el distrito turístico. Por otro lado, también me gustaría que en Higüey, sobre todo, Barón Dulú sea un alcalde para la comunidad, que los municipios tengan acceso a él y que de alguna manera puedan gestionar leyes que, pues, yo entiendo que los municipios tienen el derecho de saber qué es lo que se está legislando, qué se está gestionando, qué se va a hacer, y que de alguna manera ellos participen, como debe ser, ¿no?, porque la ley así lo proyecta, de que los municipios también tienen el derecho de participar en la toma de decisiones. Muy importante el tema lo que comentó todo claramente, pero Dalí, que comentó la parte de que no podemos declarar estado de emergencia, por ejemplo, aquí 100 días, 90 allá, 200 acá, porque obstruye el tema territorial, ¿no?, la libertad de tránsito, de que vienes de aquí, de Verón, te mueves a Higüey, y luego sales de Higüey. En La Romana hay un toque de queda o como le dijimos anteriormente, algo de estado, ¿cómo se llama? El estado de emergencia. De emergencia, sí, que no lo pueden declarar ellos claramente, pero bueno, si estoy en Higüey, voy a La Romana. Aquí ya se terminó el profesor, como dijimos, el estado de emergencia, ¿no?, como dicen, que no es así como debe ser. Sí, el estado de excepción contempla 3 situaciones o 3 eventos, momentos en los cuales se puede establecer motivado por la declaratoria de pandemia, extendido por 17 días a partir del día 1, y fue a lo que debieron acogerse los municipios, y que el decreto del Poder Ejecutivo que acoge el estado de emergencia, pues incluye a los municipios. Y como dijimos en principio, esto tiene que ver con lo que pudieran ser los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios que motivado en el estado de emergencia pueden perfectamente pues declarar. De eso se trata. Así es, entonces eso decía que no podemos estar declarando estado de emergencia en cada municipio porque puede obstruir la libertad de tránsito. Es todo por mi parte y muchas gracias por la experiencia compartida. Bueno, nuevamente reiterarle las gracias a todos ustedes, Trajano Potentini, Desiderio Ruiz, Juanchi Medina, Odali Carela, José Amable Cordones, por estar participando de este segundo conversatorio. Esperamos seguir contando con ustedes. Integraremos a David Lao, que se ha brindado
colaborar con nosotros como siempre lo ha hecho, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, politólogo, abogado y sobre todo con vasta experiencia en los temas que tienen que ver con derecho administrativo, derecho del consumidor y medio ambiente. Así que nada, las gracias y esperamos contar con ustedes en una Diga la próxima verdad, diga entrega. que yo soy un vasallo ahí de Potentini y suyo, diga la verdad. Así Por la es. verdad murió Cristo. Así es. Un fuerte abrazo a todos y seguimos hacia adelante y que se sigan cuidando del COVID. Bye bye.